Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a un ciclo de debates que estamos organizando como Centro de Estudios Históricos sobre la izquierda y la clase trabajadora en Chile. Es un centro que también está trabajando en conjunto con la editorial La América en Movimiento, la librería En el Blanco de acá de Valparaíso, y Resumen Latinoamericano, y como auspiciante un grupo de trabajo de Claxo. Eh, es un ciclo de debate que lo hemos definido a 50 años de la Unidad Popular y que tiene como punto de arranque el proceso histórico que da sentido a la construcción estratégica de la vía chilena del socialismo hasta la actualidad. Es decir, por lo tanto, es un ciclo de debate que no está concentrado exclusivamente en la experiencia de los 1000 días de Allende o de la UP, sino que tiene como punto de referencia, digamos, tanto el arranque como las proyecciones hasta la actualidad. Y desde el punto de vista ya más de contenido o de la mirada, la apuesta que nosotros hemos querido darle a este ciclo de debate, lo hemos titulado Pensar la clase trabajadora, la izquierda y el socialismo, justamente a propósito de la centralidad que tiene, no solamente en el contexto de la vía chilena, la clase trabajadora, la izquierda, lo social, lo político, por tanto, y también el proyecto histórico. ¿Sí? En ese sentido, queremos reforzar la relación que hay entre la clase trabajadora y la izquierda y el desarrollo de ese proyecto histórico, que como bien lo define el primer invitado a este capítulo, el proyecto de la izquierda tiene nombre y apellido claro. ¿Sí? No se va por la rama, sino que lo define claramente como un proyecto de carácter socialista. Esta sería la primera jornada, está titulada La trayectoria de la izquierda y la vía chilena en el socialismo. Y nuestro invitado hoy día es el profesor Julio Pinto Vallejo, académico del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, Premio Nacional de Historia al año 2016, con una enorme producción académica que no las vamos a referenciar hoy día, pero que justamente la obtención de ese premio, ese reconocimiento, viene a ser síntesis de su labor amplia, que tiene como objetivo justamente, o la cercanía con los temas que nosotros estamos trabajando entre ellos, desde el siglo XIX hasta acá. Entonces, estamos hablando de un invitado de categoría, estamos partiendo con un invitado de categoría. Ya le vamos a dar el pase, pero queríamos señalar también que ya tenemos claro, preciso y confirmado los próximos eventos, los próximos capítulos, como le hemos denominado. El siguiente está a cargo del historiador Igor Goicoy, también del Departamento de Historia de la USACH, y va a ser sobre la temática de la izquierda chilena frente a la derrota de 1973, la derrota de la vía chilena. Luego, la siguiente temática es la izquierda chilena y la revolución latinoamericana, a cargo de la historiadora Ivette Lozoya, de la Universidad de Valparaíso. Y el invitado va a ser Aldo Marchesi. Tenemos confirmado a Aldo Marchesi para concentrarnos en esa dimensión latinoamericana del proceso continental, obviamente, pero en su vinculación con el proceso chileno. Luego, la temática más específica, la siguiente, es la izquierda chilena y la resistencia contra la dictadura. También ahí tenemos ya confirmado a Rolando Álvarez, de la Universidad de Santiago, y el entrevistador, miembro de clase, por cierto, Robinson Silva, de la Universidad Austral de Chile. Luego viene la temática de la izquierda chilena y la transición a la democracia, a cargo de José Ignacio Ponce, estudiante del doctorado de la Universidad, estudiante del doctorado en Historia de la Universidad de Santiago, y quien entrevistará a Cristina Moyano, que ya la tenemos también presente en el cronograma. Por último, la última temática en términos de entrevistado está a cargo de Viviana Bravo, de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y la temática a referenciar ahí es la izquierda chilena y la revuelta del 2019, cuyo exponente es Sergio Pérez. Así que ese es como el panorama de capítulos, entrevistadores y entrevistados que tenemos ya confirmados. Bueno, vamos a partir con el profesor Julio Pinto. Le damos la bienvenida y obviamente las gracias por poder acompañarnos en este ciclo de debate. La invitación que le hicimos al profesor Pinto partía de algunas afirmaciones que como centro tenemos, bien generales por ahora, bien humildes y generales, así como
diría el mismo fue la discusión en torno al proyecto socialista en general, en torno a que es un centro que son integrantes, son de diversas universidades a nivel regional, de Santiago también, y lo que buscamos es resituar, desde el punto de vista historiográfico, la importancia de la clase trabajadora y la izquierda chilena en los procesos de cambio y de transformación social. Tanto la clase trabajadora como la lucha de clase, entendemos, son sujetos, son procesos, son dinámicas fundamentales para entender los procesos de cambio, y en ese sentido nosotros nos estamos situando desde una perspectiva historiográfica que reconoce en el marxismo un aporte fundamental para dicho proceso. Por lo tanto, nos posicionamos gruesamente desde un ámbito, en una etapa inicial estamos armando estos debates, estos seminarios, estos ciclos de conferencias también, pero que tienen como finalidad justamente poder armarnos, dotarnos de una concepción un poco más propositiva en torno no solamente a la historiografía, sino también al aporte a la reconstrucción del movimiento popular en Chile. Así que eso de parte de nosotros. Dejo por fin a Julio Pinto, le damos las gracias, profesor, por estar acá en este primer ciclo, así que lo dejo ya con la posibilidad de partir. No sé si quiere decir algo para partir y luego hacerle las primeras preguntas. No, agradecer nomás la invitación y el honor de ser el invitado a la charla o a la jornada inaugural de este ciclo. Así que me siento muy honrado por eso y mejor aprovechamos el tiempo en iniciar ya la conversación. Bien, bien. Entonces, partimos con las preguntas. Una pregunta muy general que podría desarrollar ampliamente y tiene que ver con algunas de las afirmaciones que usted hace, particularmente en un libro sobre la Unidad Popular, sobre la experiencia de la Unidad Popular cuando hicimos historia, y su artículo Hacer la Revolución, su capítulo Hacer la Revolución en Chile, donde dice que la experiencia chilena, la experiencia de la Unidad Popular, tuvo bastante de originalidad. O sea, hay distintos aspectos que releva usted en cuanto a la originalidad de esa experiencia, y por lo tanto me gustaría que pudiera explayarse un poco más sobre eso y particularmente responder alguna interrogante. Por ejemplo, ¿cuál es lo distintivo o cuál es la originalidad de la vía chilena del socialismo? Si más bien está concentrado en los aspectos de la vía, porque luego usted los desarrolla en torno a ciertas problemáticas respecto a la izquierda chilena, si es la vía, si es lo programático o si es lo proyectual, o si es la combinación más o menos de estas tres dinámicas. Entonces, ¿cuáles son a su juicio esos elementos de originalidad de la vía chilena del socialismo? Bueno, lo más original es justamente la vía, la forma como se pretendía llegar a la meta final que siempre se definió como el socialismo. Eso es importante recalcarlo porque intentos de construir el socialismo habían habido varios antes que el chileno en la historia, y en esos años habían varios que estaban todavía en desarrollo, a través de distintos caminos con distintas características. Pero lo que todas esas experiencias previas compartían era que la toma del poder se había dado por la vía del enfrentamiento militar, por la vía armada o por la vía insurreccional, pero teniendo que, estoy pensando en el caso soviético, teniendo que enfrentar una guerra civil muy cruenta una vez que los bolcheviques ya estaban instalados en el poder. La originalidad de la propuesta de la Unidad Popular era que se pretendía llegar a esa misma meta, el socialismo, por una vía no violenta, no armada, sino que valiéndose del marco institucional que existía en Chile, respetando las libertades públicas y los procedimientos de la democracia burguesa, por así decirlo, y por tanto apostando, digamos, la viabilidad de este experimento en la capacidad de mantener, incluso de acrecentar un apoyo popular y electoral mayoritario. Porque en ningún momento, y esto hay que enfatizarlo, Salvador Allende o la Unidad Popular como conglomerado y como programa, se pusieron en el escenario de
buscar un camino diferente de construcción del socialismo. Seguramente más adelante vamos a hablar de eso. Hubo mucho debate al interior de la Unidad Popular, al interior de la izquierda, incluso fuera de la Unidad Popular, sobre si era viable o no esto. Pero la propuesta de la Unidad Popular era llegar al socialismo a través de ese camino, del camino que evitaba la guerra civil, que evitaba la confrontación armada. Eso es lo que hace la originalidad de la experiencia, porque no estamos hablando de una propuesta socialdemócrata, a propósito de una palabra que se ha puesto muy de moda últimamente, ¿no? Porque en el fondo la socialdemocracia lo que habla es de agregarle al sistema capitalista algunos elementos de protección social, de leyes sociales, de integración de las clases trabajadoras al esquema, pero sin romper con el capitalismo como marco de convivencia, de referencia fundamental. Más de alguna vez se dijo, bueno, la propuesta de la Unidad Popular era básicamente socialdemócrata porque no se ponía en el escenario de un enfrentamiento armado. Pero yo rebato eso, porque lo que quería la Unidad Popular era avanzar hacia el socialismo. Es decir, sus objetivos eran radicales, rupturistas, era terminar con el capitalismo y avanzar hacia el socialismo. Pero quería hacerlo por una vía que nunca se había intentado antes, y que por lo tanto era inédita y sigue siendo inédita hasta la fecha actual, digamos, hasta el día de hoy. Dejaría hasta ahí esa primera parte de la respuesta, digamos. La originalidad no está ni en las metas, ni tampoco en el programa mismo, sino en la forma como se pretendía llegar a esa meta. Ya, y la dinámica, por ejemplo, también lo señala en el texto usted, y lo acaba de más o menos de referenciar, esta dinámica de intentar hacer convivir democracia con socialismo, también dice, en el fondo es una experiencia novedosa. O sea, lo novedoso de esa apuesta no habla de alguna manera de un tipo de socialismo al cual aspiraba la Unidad Popular, diferente, digamos, a lo que hasta ese momento señala usted, son las experiencias realmente existentes del socialismo, que, digamos, están todas estas cosas falsas, por cierto, ¿no? En torno a que hay falta de libertad en el socialismo y la experiencia realmente existente. ¿En qué medida esos aspectos de la propia dinámica, como se imaginó la vida chilena entre democracia y socialismo, esa posibilidad de convivir, también le otorga a su juicio, que piensa ahí, cierto elemento de novedad? ¿Es posible hablar ahí de cierta idea distinta de socialismo por parte de la vida chilena? Sí, yo creo que allí se presenta uno de los grandes dilemas, de los grandes nudos que enfrentó el socialismo en el siglo XX, que nunca logró resolver del todo, que era justamente lo que tú dices, compatibilizar el socialismo con la democracia. Y esto no porque el socialismo no tuviese aspiraciones democráticas, ni porque deslegitimara la democracia como forma de convivencia política, sino que porque, dada la radicalidad de los cambios que se proponía en la Revolución Socialista, en todos los demás casos, no se pudo transitar hacia el socialismo de manera pacífica por la resistencia que antepusieron las clases que se veían perjudicadas, ¿no es cierto?, con estos cambios, por los intereses que se estaban amenazando, y que estuvieron dispuestos a hacer cualquier cosa para evitar esta transformación. Entonces, en todos los casos históricos de revolución socialista, el recurso a la violencia fue visto como un requisito prácticamente ineludible, porque de otra forma no se podía consolidar, digamos, la toma del poder por parte de las clases populares y, digamos, la duración suficiente en el poder como para efectivamente llevar a cabo las transformaciones que se estaban ambicionando. Pero ese fenómeno de la confrontación violenta, del recurso a la guerra civil, de la autodefensa del régimen socialista una vez en el poder, se tradujo en casi todos los casos en la implantación de prácticas bastante autoritarias, digamos, y de controles y de restricciones concretas a las libertades públicas, como una forma, repito, de autodefensa.
casi como un mecanismo de supervivencia del experimento que se estaba llevando a cabo. Pero lo que tendió a ocurrir es que esas prácticas de autoritarismo o de suspensión que se quería temporal de las libertades públicas se prolongó en el tiempo casi indefinidamente. Y muchas veces, estoy pensando sobre todo en los países del bloque soviético, eh, cristalizaron en la formación de nuevas, no diría clases dirigentes, pero sí aparatos o burocracias que desarrollaron prácticas de autorreproducción que implicaban mantener esos controles y esas restricciones a las libertades públicas. Entonces, finalmente, en la práctica fue imposible compatibilizar democracia y socialismo en las experiencias así llamadas reales de transición al socialismo. Lo que buscaba justamente la propuesta de la UP era evitar ese dilema por la vía de mantenerse dentro de los marcos institucionales, que fue por lo demás lo que siempre le criticó la izquierda más radical, en el sentido de que eso era una ingenuidad, porque era pensar de que las clases amenazadas y los intereses amenazados no se iban a defender con todas las armas posibles, digamos, y que por lo tanto esta propuesta necesariamente iba a terminar en la derrota. Pero efectivamente en términos políticos y si tú quieres éticos, eso fue una de las cosas que motivó esta muy original y muy inédita estrategia para avanzar en la dirección del socialismo. Ya. Profesor, y en los aspectos programáticos, ¿qué de original, qué de nativo, qué de propio tiene la vida chilena? Pensando en una problemática historiográfica más o menos que hemos definido a propósito de que también hay una especie de particularismo chileno que opera sobre la historiografía de la izquierda, que tiende a ver las grandes obras que tratan un poco el tema de la vida chilena como que es resultado, ahí lo dice, ¿no? Resultado casi exclusivo de las dinámicas nacionales, y se plantea como una construcción, una paternidad casi exclusiva de la izquierda chilena en todo su desarrollo. Entonces, me pregunto a propósito de cómo podríamos discutir esta afirmación de la construcción programática nacional, pensando en que la izquierda chilena, por definiciones, tanto comunistas como socialistas, internacionalistas y latinoamericanistas respectivamente, están mirando la realidad latinoamericana y global permanentemente, y en la prensa, en los documentos partidarios, en los eventos partidarios como congresos, plenos, la participación, las redes solidarias, las redes militantes son importantes entre la izquierda chilena y la izquierda latinoamericana. O sea, Allende es una figura también importante a nivel latinoamericano. Entonces, ¿en qué medida la izquierda chilena sigue siendo mirada como aislada del resto del proceso latinoamericano? Y en qué medida también superamos esa especie de aislamiento de la izquierda chilena y que está dialogando con otros procesos latinoamericanos. En ese sentido, la pregunta va en si efectivamente la formulación más programática, estos aspectos antiimperialistas, antioligárquicos, antimonopólicos, el tema de la reforma agraria, son aspiraciones, son reivindicaciones bien amplias a nivel latinoamericano y no tan exclusivamente nacional. Sí, bueno, hay dos preguntas en una y en realidad, porque si apuntamos a la dimensión programática de la Unidad Popular, lo que estamos hablando es del programa de la Unidad Popular, las medidas que se definieron, ¿no es cierto?, como para ser realizadas durante el gobierno de Salvador Allende. Y esas medidas en realidad no eran tan radicales ni tan originales en comparación con otros procesos, incluso no revolucionarios que habían habido en Latinoamérica y en el mundo. Como tú dices, la reforma agraria, uno podría decir, era una reivindicación hasta cierto punto democrático burguesa, una especie de requisito para transitar a un capitalismo más maduro. La diferencia es que en el caso de la Unidad Popular se veía la reforma agraria como un proceso que iba a beneficiar sobre todo al campesinado. No se pensaba en lo que eventualmente ocurrió, que fue facilitar, digamos, la maduración de un capitalismo agrario ya más consolidado. Pero una reforma agraria enfocada hacia los campesinos se había hecho en México, se había hecho en Bolivia, en ambos casos por vías revolucionarias, pero se había hecho también, no sé, pues en Venezuela, en Perú,
o se estaba haciendo en Perú en ese momento. Entonces, de por sí la reforma agraria no era tan revolucionaria, ni tan original. La nacionalización de las riquezas básicas tampoco, era también algo que se había hecho en otros países, en México, en Bolivia, etcétera, en Venezuela, etcétera. Entonces, la nacionalización de la banca era algo que se había hecho incluso en algunos países europeos, plenamente capitalistas, como el caso de Inglaterra, por ejemplo, en algún minuto. De modo que las medidas concretas del programa de la Unidad Popular no eran ni tan originales ni tan radicales, pero hay que recordar dos cosas. Uno, que este programa estaba pensado como el primer paso en una trayectoria que se suponía que iba a tener un desarrollo mucho más prolongado hacia el futuro, que se iba a ir avanzando de manera cada vez más decidida hacia el socialismo. Y lo segundo es que hay que recordar que la Unidad Popular era una coalición de partidos y de socios muy diversos, muy heterogéneos. Entonces, era una especie de mínimo común denominador en el que estuvieron dispuestos a ponerse de acuerdo, toda esa multiplicidad de socios, transitoriamente con el fin de poder hacer algo juntos, por lo menos llegar a la presidencia, pero todos sabemos de que en realidad las miradas de más mediano y largo plazo que portaban esos actores políticos eran bien distintas. Y el capítulo al cual tú te referiste al principio, es hacer la revolución en Chile, gira un poco sobre la base de esa tensión, de los que pensaban de que este proceso se podía hacer de forma gradual y paulatina, básicamente el PC, y por otro lado quienes pensaban que en algún momento iba a haber que avanzar hacia una definición más rupturista, básicamente el PS, dentro de los socios, digamos, de la Unidad Popular propiamente tal. Así que, cerrando esa parte de la pregunta, yo diría que lo programático no fue el principal rasgo de originalidad de la experiencia, sino, insisto una vez más, la estrategia que se estaba implementando. Y esa estrategia, tú tienes razón, no fue algo que se le ocurrió a Allende o al PC, sino que se remontaba a lo que había sido la historia del movimiento obrero chileno y de la izquierda chilena desde su fundación, a principios del siglo XX. Porque si bien muchas veces la izquierda chilena habló de una revolución y de transitar revolucionariamente hacia el socialismo, en la práctica la izquierda chilena había sido bastante gradualista y bastante institucionalista hasta ese momento, independientemente del discurso, digo, sino que en términos concretos. Y la verdad es que hasta el año 70, ningún componente de la izquierda, salvo uno que era muy incipiente en ese momento, que estaba recién partiendo, que era el MIR, se había propuesto seriamente implementar una vía armada, una vía clásicamente revolucionaria para acceder al poder. Entonces, insisto una vez más, la originalidad de la propuesta tiene que ver con la estrategia más que con el programa o con el objetivo final que se compartía con otras experiencias socialistas del mundo. Ya, metiéndonos un poco en algunas de las cosas que señaló el último de estas vertientes que son componentes de la izquierda chilena en la década de los 60, usted lo señala, en base a otros autores también, los partidarios de la vía rupturista y los gradualistas en general, que los caracterizó recién, que señala que en términos de finalidad, en términos de norte, hay una especie de similitud, hay más convergencia que divergencia. Entonces la idea del socialismo y de la revolución socialista sería un elemento, a pesar de lo extraño, ¿no? Sería un elemento que lo aglutinó. Pero también señala que hay un rasgo distintivo de esa característica, que es la falta de profundización, de teorización respecto de esas características específicas del ideario socialista. Entonces, ¿en qué medida esa poca teorización, esa poca reflexión o profundización en torno a un socialismo en particular, con un dibujo más claro, se transforma en una debilidad y en un punto importante de descripción que usted lo desarrolla luego más claramente en estos ejes diferenciadores entre gradualistas y rupturistas? ¿En qué medida esa debilidad, esa poca profundización, es un elemento dinamizador y, digamos, bien articulador de los conflictos más bien tácticos, programáticos respecto al carácter de la revolución? Tengo la impresión que
que anuncia ese elemento importante, la convergencia, pero dice la divergencia se da en el plano del camino, de la vía. Y ahí es donde mayormente se dan todos los debates, el problema de las formas de lucha, el problema de la táctica, incluso dice en los aspectos programáticos. Entonces, ¿qué relación hay, a su juicio, porque no está desarrollado en el texto y se lo veo, a ver si lo puede desarrollar un poco más, qué relación hay en eso? Es decir, si la poca teorización es un elemento explicativo también de las grandes diferencias, incluso antagónicas, como dice usted, entre estos bloques de la izquierda, entre la rupturista y la gradualista. Es una buena pregunta. La verdad es que no lo sé porque efectivamente se discutió bastante poco en la izquierda chilena sobre cómo se visualizaba el socialismo al cual se pretendía llegar. Había, insisto, una coincidencia en el punto de llegada, pero en términos muy gruesos. Yo no recuerdo por lo menos haber leído un debate o un desarrollo muy elaborado respecto de cómo iba a ser el socialismo chileno una vez que llegáramos ahí. Había ciertos elementos que eran más o menos sentido común, ¿no? Que se iba a terminar con la explotación, que iba a haber una nivelación de las clases sociales, que iba a haber, digamos, un sistema en el cual las grandes decisiones sociales se iban a tomar de manera participativa por el conjunto de los actores, donde se iba a favorecer y los principales protagonistas iban a ser las clases trabajadoras, las clases populares, pero eso era, digamos, parte del ABC del socialismo en todo el mundo. Entonces, si tú me apuras un poco, yo te diría que eso más o menos se da en casi todos los procesos de construcción de socialismo que hubo en todas partes. O sea, el propio Marx dedicó mucha más energía y tiempo y trabajo a caracterizar el capitalismo y las razones por las cuales el capitalismo era insostenible y debe ser superado, que en reflexionar sobre lo que iba a ser ese socialismo al cual se iba a llegar finalmente. Porque seguramente en la lógica de Marx eso era incurrir en una especie de pensamiento utópico y lo que él quería era justamente alejarse de esa manera, digamos, de abordar el problema. Veamos la realidad a la cual nos enfrentamos, veamos cómo lidiamos con ella y después veremos cómo vamos a definir y darle carne a esta noción más o menos genérica de socialismo. En ese sentido, tampoco la experiencia chilena fue una excepción, pero sí había mucha discrepancia, había muchas diferencias sobre qué es lo que había que hacer para llegar allá. Y con razón, estas no eran debates, digamos, caprichosos o vacíos, porque justamente el gran dilema, los grandes obstáculos en este proceso eran vencer la resistencia que naturalmente, digamos, previsiblemente se iban a desatar, era elaborar instrumentos que permitieran ir avanzando hacia el socialismo, y eso tenía que ver más con las vías, como dices tú, que con la meta. Y sobre eso hubo en estos años de la Unidad Popular, pero también previamente, mucha discusión, mucho desencuentro, incluso al interior de algunos partidos. Si el Partido Socialista, si bien mayoritariamente se inclinó hacia una postura más rupturista en estos años, bueno, el Partido Socialista había pasado por muchas etapas, fases y expresiones en su historia, e incluso en estos años mismos de la Unidad Popular, al interior del Partido Socialista había tendencias muy distintas, desde unas que eran casi francamente socialdemócratas, hasta las que eran casi, ¿no es cierto?, guevaristas en sus planteamientos. Entonces, era ahí donde se radicaba, yo diría, lo principal de las contradicciones y de los debates. Y de ahí se derivaban elementos que yo también señalo ahí en el capítulo, como por ejemplo la concepción de Estado que se manejaba, que para algunos sectores, los más gradualistas, el Estado se veía como un espacio a disputar, como algo que se podía penetrar gradualmente y se podía ir copando por dentro sin necesidad de llegar a la guerra civil. En cambio, para otro sector, para otro componente, el Estado era un aparato que estaba al servicio de la burguesía y que había que tomarse por la fuerza, digamos,
para transformarlo en un instrumento a favor de las clases populares. No se podía contemporizar con el Estado tal cual existía, sino que había que asaltarlo y transformarlo en algo distinto. Pero si tú lo piensas, eso que puede ser parte de un debate más teórico, en el contexto de la Unidad Popular era en el fondo otro componente de la discusión sobre cómo hacemos para llegar al socialismo. Un poco respecto a la trayectoria de la vía chilena, un poco más atrás, digamos, no concentrándolo específicamente en la experiencia de la OP, 2010 eso, ¿qué papel le asigna a usted o cómo ve el proceso de construcción de este proyecto estratégico en la relación de la clase trabajadora organizada y los partidos de la izquierda chilena? Si es posible hacer una implicación, una relación estrecha entre estos dos sectores, dos experiencias, digamos, la izquierda por un lado y la clase trabajadora organizada, en la construcción de este ideario, en la formulación, en todo lo que implica la formación de un proyecto. No me refiero a medidas, me refiero al imaginario en general. Y además historiográficamente, disculpando, digamos, al público que a lo mejor no está tan metido en el debate historiográfico, si es posible todavía hacer una lectura de la vida chilena desinstalando a la izquierda y a los trabajadores de ese proyecto, en términos de... No. Es imposible, sí, porque los constructores y los portadores y los artífices de ese proyecto fueron la clase obrera o las clases populares y los partidos de izquierda que surgieron desde esas clases populares y que hicieron de portavoces de esas aspiraciones y de esas demandas. La izquierda chilena no fue una implantación exótica, ¿no es cierto? O algo que se importó desde afuera y se metió a la fuerza, digamos, en la experiencia política chilena, sino que fue una emanación de la movilización y de las luchas de los propios sectores populares. Y fue, por lo tanto, una especie de cristalización o un componente más de esas luchas desde los tiempos de las sociedades de resistencia, de las mancomunales, de los primeros partidos obreros. Todo esto nació de la praxis propia nuestra. Incluso ahí se puede marcar una diferencia con países vecinos como Brasil, Uruguay, Argentina, donde la izquierda nace muy asociada a las oleadas migratorias que llegaron desde el sur de Europa, sobre todo Italia y España, y que trajeron consigo ideas y prácticas, sobre todo anarquistas, pero también socialistas, que fueron muy importantes en las etapas iniciales de esas historias de formación de movimiento obrero e izquierda. En Chile no fue así. En Chile la izquierda nace de la praxis propia de estas clases populares en formación. Y esto es muy claro en el caso del Partido Comunista, perdón, que nace como un partido obrero y conserva ese rasgo hasta muy avanzado el tiempo, casi, digamos, hasta el momento mismo del OP, y también en alguna medida en el Partido Socialista, que absorbió parcialmente muchos de los sectores anarquistas o anarcosindicalistas que habían estado actuando antes de 1930. Entonces, lo que quiero decir es que estamos aquí en presencia de una creación que es autóctona, ¿ya? Y que no se puede separar, ¿ya? Y tal vez por lo mismo emerge de esta historia una propuesta tan extraña, digamos, tan original, como decíamos al comienzo, como fue la de la Unidad Popular, porque efectivamente la historia del movimiento popular chileno y de la izquierda chilena fue una historia que se dio no en el monte o en las guerrillas, salvo excepciones o momentos muy específicos, sino que se dio en las luchas sociales, en las luchas sindicales, en las huelgas, y en el copamiento de los espacios de expresión política que el sistema permitía. Entonces, uno podría decir, lo que fructifica en 1970 es el resultado de 50 años, ¿no es cierto?, o 60 años de experiencias que no transitaron, y aquí no me quiero
pronunciar en términos normativos, sino en términos de lo que ocurrió realmente, no transitaron, como en otros países de América Latina, por la vía de la guerrilla, por la vía de la guerra civil, sino que transitaron por la vía de las luchas sociales, de los partidos políticos populares y del copamiento de los espacios institucionales. A propósito de esas últimas afirmaciones, en dos de los puntos ejes problemáticos que establece para hacer esta relación entre gradualismo y rupturismo, uno de ellos el del espacio geográfico y el otro el de las vías en particular. Sobre todo en el de las vías y en el del espacio geográfico, digamos, de menor medida, aparece esta idea de los rasgos singulares. Que tanto las vías de la revolución, el camino pacífico, no armado, el camino electoral, y como la vía rupturista, vía armada o insurreccional, se utiliza de manera distintiva, pero esos dos grandes bloques tienen como centro en el debate que usted establece, y también un debate político de época, algunas afirmaciones que son importantes desde el punto de vista histórico. Y ahí un poco quiero que vamos a desarrollar un par de ideas. Es decir, primero, estos rasgos de singularidad, por una parte que dice la vertiente gradualista, y por otra, que resalta incluso los niveles de excepcionalidad. Usted también acaba de hacer reseña ahí a la historia de la clase trabajadora, al movimiento obrero en particular, las características respecto a nuestros pares latinoamericanos, diferenciadores. ¿Qué papel creen ustedes juegan esas afirmaciones importantes desde el punto de vista historiográfico? Y si hay, por así señalar, alguna, no responsabilidad, pero si hay alguna autoría desde el punto de vista de la historiografía marxista en concreto, respecto de estas afirmaciones como las Fuerzas Armadas chilenas son constitucionalistas, son respetuosas de la soberanía popular. Incluso los documentos partidarios de comunistas fundamentalmente dicen son Fuerzas Armadas democráticas. Los discursos de Allende, cuando sale ya elegido presidente, resalta justamente. En Chile es posible porque nuestras Fuerzas Armadas son altamente democráticas y profesionales. Y por otro lado está la lectura de una institucionalidad larga, ininterrumpida, notablemente diferente a la de nuestros vecinos, con una clase dominante y una derecha respetuosa de las dinámicas democráticas, incluso de los procesos de democratización que auspició. Entonces, claro, hoy día tenemos una cantidad importante de trabajo, Verónica Valdivia, Cavalossi y Gorgoykovic, que han puesto en duda ese proceso limpio, sano, sin sangre, sin conflicto, sin represión, desde los 30 en adelante, ¿no? He dicho, bueno, la cosa acá es distinta, ¿no? Y se pone en cuestión esa afirmación del proceso de democratización sin violencia. Entonces, quería un poco, si podía profundizar, es de dónde nacen, en la izquierda fundamentalmente, porque historiográficamente ya sabemos de dónde vienen, ¿no? Esta idea de la excepcionalidad, de dónde nacen en la izquierda, o cómo justifica la izquierda, por ejemplo, el PC, esta tesis respecto de que las clases dominantes y las Fuerzas Armadas son altamente respetuosas de las tradiciones democráticas, porque Chile es un país democrático, pensando que el PC viene saliendo de la ley maldita, con apoyo, digamos, amplio de sectores, es decir, apoyaron la ley maldita, incluso con apoyo socialista, donde sectores del socialismo son parte del hacha, donde hay un alto porcentaje de anticomunismo en las clases dominantes. Entonces, ¿de dónde provienen, en la izquierda en particular, estas afirmaciones, o cómo las justifican, a la luz de la historia? Primero decir de que yo comparto con Verónica Valdivia, con Cavalossi y con Gojkovic la noción de que ni la derecha chilena, ni las Fuerzas Armadas, ni el empresariado fueron jamás muy respetuosos de la democracia ni de la libertad, y que cada vez que se sintieron amenazados, incluso en lo más mínimo, rápidamente se olvidaron de las reglas del juego pacífico e institucional y no dudaron en recurrir a todo tipo de mecanismos represivos, violentos y extrainstitucionales para defender lo que para ellos efectivamente era lo más importante, que era la propiedad, lo que en algún momento Juan Carlos Gómez teorizó como la frontera de la democracia. Yo creo que los últimos trabajos de Verónica Valdivia sobre los
los dispositivos represivos que acompañaron este proceso de democratización del siglo XX han demostrado taxativamente que eso es así. Y que no es la derecha supuestamente democrática y respetuosa de la legalidad que, por ejemplo, presenta Sofía Correa, la que de verdad ilustra lo que fue la derecha chilena. Entonces, creo que nos enfrentamos a la paradoja de que la izquierda y el movimiento social fueron, ellos sí, mucho más respetuosos de las libertades democráticas y de las normas y las instituciones legales que la derecha y que las Fuerzas Armadas. Entonces, ahí tal vez habría una segunda paradoja muy curiosa de la experiencia chilena, donde esta izquierda revolucionaria, que siempre se planteó en términos de avanzar hacia el socialismo, que siempre, o gran parte de ella, se reconoció en el marxismo, que esa izquierda haya terminado siendo en la práctica mucho más legalista y mucho más democrática que la derecha, que los acusaba de totalitarios, dictatoriales y todo lo demás. Ahora, en ese contexto, lo que tú dices, los discursos estos del PC o del propio Allende que enfatizaban la legalidad y el constitucionalismo de las Fuerzas Armadas o la derecha, sin duda, y los resultados lo demostraron, no se acontecía con la realidad. Era lo que el propio PC en algún momento llamó el punto ciego del análisis político que venían desarrollando desde varias décadas antes. Y fue más bien casi como un querer autoconvencerse de que eso era así, porque si no lo era, la viabilidad de esta estrategia por la cual se pensaba llegar al poder y avanzar hacia el socialismo quedaba seriamente cuestionada. Entonces, es casi como, diríamos, este dicho de que no hay peor ciego que el que no quiere ver, es que si se iba a invitar, digamos, al mundo popular a adherir a esta propuesta, había que, de alguna manera, convencerlo de que los peligros que se enfrentaban no eran tan grandes. Entonces, lo que quiero también decir es que cuando yo digo que aquí hay una singularidad, como tú muy bien dijiste, en la historia política, ideológica, doctrinaria, estratégica de la izquierda chilena, no significa necesariamente que ese camino que se estaba proponiendo era el correcto, el más adecuado, el que iba a funcionar. En la práctica no funcionó. Pero también creo que la experiencia de la Unidad Popular nos invita a preguntarnos ¿cómo resolvemos este tremendo dilema que hay entre la democracia y el socialismo y cómo los conjugamos? Porque allí donde se tomó el otro camino, se terminó en experiencias que tampoco eran tan democráticas y tampoco terminaron siendo tan sensibles o tan fieles a las necesidades del mundo popular. Entonces... Pero son falacias del imperialismo, profesor. Todas falacias. Bueno, si usted lo dice, claro. Pero hay ahí un tema no resuelto, y porque tampoco es fácil de resolver. Tomás Mulián, digamos, dedicó varios de sus escritos en sus mejores años, ¿no?, a plantear eso. ¿Qué habría pasado con nosotros si ganamos? ¿En qué nos hubiéramos convertido? La izquierda, en el hipotético escenario que hubiese triunfado en 1973. Y esa es una pregunta que nos interpela desde el punto de vista de lo que es la convivencia democrática. ¿Cómo se puede preservar eso en un contexto de cambio social radical? No sé, la solución, la única forma de hacer el socialismo es exterminar al enemigo de clase hasta el último de sus integrantes. Digamos, no sé si eso sea muy fácil, pero si lo fuera, ¿esa es la solución? No lo sé, creo que son interrogantes que todavía nos pesan y que vamos a tener que tratar de resolver de alguna forma si queremos retomar ese camino hacia una forma de convivencia más humana como lo es el socialismo. Ya. Entonces, diría usted que más bien se impuso una tesis política y, vulgarmente, ¿no?, diríamos, se acomodó la historia a lo menos de las clases dominantes y de las Fuerzas Armadas en función de esas tesis políticas. Sí. Claro, sí, lo que pasa es que, claro, revisando fuentes fundamentalmente, no hay mucha justificación en el PC y en Allende o en los sectores socialistas que defienden la tesis gradualista o estas afirmaciones, porque son de peso histórico significativo.
Ahora, Claro. entonces, respecto de Pero, la... si me permite una interrupción, claro, yo creo que aquí hay un punto bien clave. Resulta que Allende era un político consumado y era un profundo creyente en las potencialidades ilimitadas de la política, ¿ya? Y parte de ser un político consumado es creerse el cuento de que uno puede lograr hasta las cosas más inverosímiles y más improbables por la vía de la acción política, lo que él llamaba su muñeca, ¿no? O sea, él decía, sí, nosotros estamos proponiéndonos algo que es inédito, que es muy osado, que es muy audaz, que se enfrenta a una serie de amenazas y de riesgos, pero justamente esa es la esencia de la política, el proponerse hacer cosas que nadie ha hecho y tener la capacidad de actuar y de maniobrar de tal forma que se pueden hacer esas cosas. Claro, y si tú lo llevas a un extremo, podríamos decir, esa es una expresión de voluntarismo Sí, sí, casi tan radical como la de los que decían, no, la única forma de llegar al socialismo es armando una guerra civil o un ejército popular que imponga por la vía de las armas el cambio de régimen aquí en Chile. Ambas son expresiones de voluntarismo que son de la esencia de la política, pero que, claro, tienen de repente la tendencia a chocar de frente con la realidad que suele decir otras cosas. ya, una pregunta como más bien como para acercarnos al presente, ¿no? Ahí ve usted si puede meterle más color ahí a la afirmación. Eh, Así como problematizan esta relación entre democracia y socialismo y pensar un mundo, digamos, distinto incluso a las propias creencias del socialismo realmente existente, ¿en qué medida también repensamos hoy día eh, esas tesis respecto de las Fuerzas Armadas y respecto a las clases dominantes? Si tenemos una experiencia cercana, inmediata, diríamos, desde el punto de vista temporal, que es la revuelta nuestra de octubre, y donde ya no solamente la derecha formalmente, sino que sectores incluso de la autodenominada socialdemocracia chilena juega papeles fundamentales en torno no solamente al resguardo del orden, sino que a la defensa de un modelo de manera irrestricta. Entonces, también cómo estas tesis, y por eso insistía en la elaboración, es decir, si son tesis, es la propia historiografía marxista la que construye un relato sobre esto, o son tesis políticas. Entonces, ¿en qué medida hoy día residuamos también ese debate respecto a las Fuerzas Armadas y el carácter en esencia que tienen las clases dominantes con los temas como democratización y profundización de derechos sociales? Entonces, Es una pregunta del millón de dólares, que si yo tuviera la respuesta no estaríamos aquí conversando seguramente, sino que estaríamos en otro tipo sí, de acción. es que se lo hago, profe, porque, por ejemplo, ayer, escuchando a Jadwe, decía dos o tres cosas muy parecidas al relato de los 60. Es decir, no hay que mirar afuera. O sea, hay gente que le encanta mirar afuera. Acá nosotros, nuestra realidad determina la viabilidad. Y, y nuevamente el marco alianza amplio, muy sesentón, ¿no? Es decir, que le da legitimidad al proceso, a la propuesta, al programa, sin dar cuenta un poco de esta perspectiva respecto de cómo son el carácter que tienen tanto las Fuerzas Armadas como la clase dominante en su conjunto, más que la derecha, el bloque en el poder, digamos. Eso. Yo diría, más que una respuesta, alguna línea de Sí, posible reflexión. Lo primero es que para hacer política, sobre todo para hacer política de cambios profundos, hay que saber con qué recursos se cuenta. O sea, hay que conocer los sujetos, las bases sociales que van a estar, por una parte, de acuerdo con la necesidad de hacer esos cambios y en condiciones de pronunciarse a favor de esos cambios. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que uno de los errores de este análisis político que recordábamos recién es que había poco conocimiento preciso de lo que era la historia social concreta de Chile, que fue parte de la autocrítica que se hizo después del golpe, y que sobre todo al interior de nuestro oficio fue muy potente, digamos. O sea, aquí eh, no sabíamos bien con qué actores populares estábamos lidiando, y eso llevó a que a lo mejor se tomaron decisiones que eran incorrectas.
Y de esa reflexión, de esa autocrítica, nace una propuesta como lo fue la nueva historia social, por ejemplo. Tenemos que conocer mejor lo que es el pueblo chileno para tener alguna claridad respecto de qué es lo que ese pueblo quiere hacer, está dispuesto a hacer y hasta dónde está dispuesto a hacer. Eso yo diría como primer punto, o sea, tener los ojos muy puestos en la realidad más que en la abstracción de la teoría o la corrección de las líneas analíticas, ¿ya? O la importancia de los objetivos a lograr. Eso, punto uno. Punto dos, y eso es una lección que nos ha vuelto a enseñar la revuelta social de octubre, es que el principal recurso con el que contamos aquí en Chile para hacer cambios de cualquier tipo es justamente la movilización popular. O sea, es la gente en la calle la que, por primera vez en 30 años, o en 40, si lo prolongamos hasta la dictadura, no, tal vez desde las protestas, ¿no?, de los años 80, realmente remece los pilares del modelo neoliberal y los remece mediante su acción contestataria, ¿no es cierto?, en la calle. Ahí yo sí veo un punto de encuentro con lo que fue la experiencia de la Unidad Popular, que también capitalizó eso mismo, la movilización social, la capacidad de los actores populares de salir a la calle y de cuadrarse detrás de un proyecto de cambio que finalmente terminó con Allende en la moneda. Con eso contamos, no contamos con ejércitos ni con armamento en este momento, ¿ya? No quiero decir que en ningún momento esa opción va a ser válida, pero no es lo que tenemos en este momento. Y del otro lado, sí lo tienen. Entonces ese es un elemento de la ecuación que hay que tener muy, muy presente. Entonces, creo que hay puntos de similitud entre lo que fue la experiencia de los 60 y lo que estamos viviendo ahora. Y creo que nuestra tarea como gente que estudia historia y que la estudia para ponerla al servicio, digamos, de los debates y de las necesidades y los desafíos del presente, es tratar de aprender de esos puntos de similitud y de no cometer los mismos errores. Y ahí yo creo que Jado tiene razón cuando dice que un requisito indispensable para avanzar en la dirección de algunos cambios importantes es algún grado de unidad. O sea, si somos 100 grupos distintos, cada uno de los cuales cree tener la razón absoluta, pero que no pasen de los 40, 50 integrantes, y cada cual tira para su lado y se dedica más tiempo a pelearse con los demás, no vamos a avanzar mayormente, porque el adversario que está al frente es muy poderoso y está dispuesto a cualquier cosa, ¿ya? Con ciertas limitaciones, porque tampoco, digamos, es que la derecha o el empresariado tengan todos los hilos en sus manos. También están ellos jugando en un escenario que se les ha vuelto movedizo e impredecible, entonces también tienen que actuar con algún grado de precaución, de cautela. Entonces, eso es lo que hay que manejar bien, pero sin una unidad lo más amplia posible, eso no se va a lograr. En ese sentido, Allende sí tenía la razón y la Unidad Popular sí logró eso. Logró de esa bolsa de gatos que era la izquierda de sus años, no tan distinta tal vez a lo que sea la bolsa de gatos de la izquierda actual, armar una unidad mínima, pero suficiente como para llegar a donde llegar. Y lo otro, que yo creo que sí tenemos que rescatar de esa experiencia, y que tú lo nombraste al principio de nuestra conversación, es el tema programático. O sea, porque lo que hemos visto hasta aquí, en la revuelta popular, es mucha rabia, mucha frustración, una energía crítica muy potente. O sea, tenemos muy claro qué es lo que no nos gusta y por qué no nos gusta, pero no estamos siendo capaces o no estamos siendo muy eficientes en transitar desde el momento de la crítica al momento de la propuesta. Yo decía hace un rato que el programa de la Unidad Popular era un programa mínimo, pero había algo por lo menos. Algo detrás de lo cual estuve dispuesto a alinearse toda esta heterogeneidad de actores que fue la Unidad Popular. Y eso yo creo que hoy en día no lo tenemos, que no existe. Entonces, ahí hay una lección de esa experiencia que deberíamos nosotros tomar muy en serio ahora y tratar de
emularla, o sea, sin un programa, sin una hoja de ruta de para dónde queremos ir y cómo lo queremos hacer, no vamos a llegar más allá de la manifestación, de la concentración, del saqueo, de la crítica. Eh, ahí tenemos una tarea Tarea pendiente. pendiente. Mire, profe, volviendo un poco a los 60, 70, voy a hacer una pregunta como más vinculada a una problematización que sale de su texto, que dice que gradualistas y rupturistas tienen diferencias importantes, antagónicas, incluso dice, plantea que son un factor determinante, incluso fundamental en la derrota de la vía chilena, de la UP. Esas diferencias, dice, son dos estrategias distintas. Una izquierda fracturada con dos estrategias distintas, rupturista y gradualista. Pero leyendo con detalle las afirmaciones que hace para cada uno de los ejes, en torno a, primero, el tema de las vías, luego el espacio geográfico, ¿cierto? El de las vías, lucha armada, la otra electoral, el del espacio geográfico, los rupturistas por la revolución continental, o en el marco de una revolución continental latinoamericana, la gradualista en el marco de la experiencia nacional, y luego el Estado como el tercer elemento eje problematizado. Uno es por cooptarlo, como decía, utilizarlo, y otro es por, incluso más allá, construir los embriones del poder popular que superen definitivamente el Estado y sea la base de la construcción social. Entonces, pero en dos de ellos, en el caso de las vías, es sumamente crítico respecto de, bueno, es crítico analiza críticamente las dos vertientes, pero me llama la atención que en el caso de la vertiente rupturista hay dos afirmaciones que son importantes respecto de, una del MIR, que dice que el MIR no pasó más allá de la retórica del discurso en torno a la lucha armada, en ese periodo en particular, estamos hablando del 65 al 70, hasta el triunfo y un poco más, incluso cuando asume Allende, con niveles de participación a nivel de masa más que en el tema militar específicamente. Entonces, salvo asalto a bancos, supermercados, por parte del MIR, salvo la participación en la defensa de toma de un fondo por parte del PS, estas organizaciones, las dos en particular, que son los ejes de la vía rupturista, no fueron más allá en torno al desarrollo de acciones concretas vinculadas a una estrategia de poder que tiene que ver con la lucha armada. Entonces, eso primero es una afirmación importante. Y la segunda, cuando se refiere al tema del espacio geográfico, dice, independiente que el sector rupturista tenga como referencia lo continental, lo internacionalista, el triunfo y la asunción de Allende, particularmente dice a partir del triunfo de Allende, esta vertiente rupturista sucumbió ante las particularidades, ante, comillas, la excepcionalidad chilena. Y por lo tanto, la lucha cotidiana, la coyuntura, las dinámicas nacionales, la sacaron, no a lo menos discursivamente, seguían con la solidaridad internacional, pero sus esfuerzos fueron caminados a resolver los problemas de la propia dinámica nacional. Entonces, aquí va toda la reflexión. ¿En qué medida, qué piensa usted respecto de seguir planteando esta afirmación de dos grandes bloques en la izquierda chilena, con una estrategia totalmente distinta, gradualista y rupturista, cuando al menos la rupturista, cuyo eje fundamental era la lucha armada, no la desarrolló ni tampoco tuvo, a juicio de usted y documentado también otros historiadores, tuvo un desarrollo material. Y por lo tanto no abrió camino, ni tuvo camino propio, sino que más bien, como lo señala usted, se fue desarrollando y fue tomando protagonismo en el propio camino de la vía chilena. Es como que es un sector de la izquierda que va a la cola de la vía chilena y en ese proceso va haciendo la revolución, como usted dice. Entonces, porque no observo el desarrollo ni teórico, ni político, ni en hechos concretos, que es lo más importante, el desarrollo material de una estrategia rupturista que haya peleado en sí el camino de la vía chilena. Entonces, la pregunta es si todavía es posible seguir insistiendo en esta construcción sobre dos vertientes con dos estrategias distintas. Es decir, mi opinión es que, claro, hay dos vertientes claras, tan definidas, pero es posible hablar del desarrollo de estrategias totalmente distintas, a lo menos en ese periodo 65-73. La pregunta de nuevo tiene varias Sí, tiene dimensiones, varios niveles.
problematiza su A ver, afirmación. en términos discursivos, claramente había una dualidad, había una polaridad de estrategia en los años de la UP, que venía construyéndose desde antes, pero que llega a su paroxismo en los años de la UP, en el peor momento, ¿eh? Porque justamente lo que decía hace un rato, o sea, si algo se necesitaba en ese minuto para defender esa experiencia era unidad. Y si la propia izquierda estaba más preocupada de combatirse o de luchar internamente que de luchar contra el enemigo que tenía al frente, que era tremendamente poderoso, lo que terminó pasando fue lo que Mulián denominó en algún momento como un empate catastrófico, que, que cuando uno tiene que dar una batalla grande y fractura las propias fuerzas, no es una decisión muy atinada, digamos, incluso desde un punto de vista militar. O sea, para la gran batalla hay que tener las fuerzas alineadas y apuntando en la misma dirección, no en rencillas internas, no atravesadas por rencillas internas. Entonces, creo que en la práctica esta dicotomía tuvo efecto catastrófico, que a lo mejor el resultado habría sido el mismo, posiblemente, ¿verdad? Aunque hubiesen estado muy unidos. Pero no lo sabemos porque ese fue un escenario que no se desarrolló. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, tú dices, en la práctica, no en el discurso, lo que había era una sola estrategia que se estaba desarrollando, que era la de la unidad popular, la gradualista. Porque la otra se mantuvo en esos años solamente a nivel del discurso. Después del golpe hubo esfuerzos un poco más consistentes por darle más cuerpo, pero tampoco lograron su objetivo y también fueron derrotadas sucesivamente las distintas experiencias que lo intentaron. Bueno, una interrogante que se nos abre, pero ya lo verán los y las participantes en los próximos episodios de este seminario. Yo no sé cuál fue la real capacidad de convocatoria que tuvieron las propuestas de la vía armada después del golpe. A pesar de que, digamos, las condiciones eran mucho más claras, mucho más nítidas, de que ese era el camino, el único prácticamente que quedaba, y que se hicieron esfuerzos importantes en esa dirección. No sé si tuvieron la capacidad de realmente reclutar números considerables del mundo popular como para darle viabilidad a una estrategia de ese tipo. Pero, repito, dejo ese interrogante para los episodios siguientes. En la concreta, es como tú dices, durante los años de la UP, la estrategia rupturista no pasó más allá del discurso. Sin embargo, hay un elemento de esta ecuación que no hemos incorporado todavía, y es que una vez que se echó a andar el proceso de la unidad popular, en paralelo a lo que el gobierno estaba tratando de hacer, con aciertos y errores, con más dificultades, menos dificultades, se produce este fenómeno de activación por la base, que es lo que Peter Wynne llamó en su momento la revolución por abajo. O sea, un fenómeno de apropiación de este impulso revolucionario por parte de las bases sociales, que se expresó en conductas y en acciones que iban mucho más allá de lo que el programa de la UP había previsto y había proyectado, digamos. Y que tomó una dinámica tal que de repente se le fue de las manos al propio Allende y que se convirtió también en un factor de disputas y de debates internos. Ese fenómeno de desborde, si tú quieres, social, que no era parte del libreto con el cual llegó la Unidad Popular a la presidencia, a mí me evoca un poco lo que está pasando ahora a partir de la revuelta social de octubre, y quizás si por ahí hubiese habido un camino un poco más viable para llegar a la ambiciosa meta. Y esa fue la vía que se expresó en la práctica, pero que menos se teorizó, salvo tal vez lo que se habló sobre poder popular, ¿no es cierto?, la importancia de potenciarlo, en fin, pero que la teorización de ese fenómeno se dio desde a la rupturista y con el horizonte de transformarlo en un elemento que respaldara la inevitable y necesaria formación del aparato armado, que era lo que iba a ser viable en la revolución, no como una viabilidad en sí misma. Ahora que la confrontación armada se ve como algo mucho más lejano y mucho más difícil de visualizar, digamos, tal vez sería el momento de empezar a mirar con más calma esa potencialidad, digamos, de
de protagonismo social, que la estamos viendo delante de nuestros ojos. Y creo que ahora sí, y no es por afán de autocomplacencia, pero creo que la historia social ha aportado elementos que sirven para darle un poco más de consistencia a ese análisis. No digo que el análisis se vaya a hacer desde la historia social, ni mucho menos, pero creo que tenemos más elementos de juicio concreto para hacer de ese fenómeno, hacer de esa expresión, una, eh, una componente fuerte de una lectura más correcta y tal vez más productiva de lo que es la coyuntura en la que estamos actualmente. Porque por lo demás, la historia del movimiento popular chileno no solo se desplazó por la vía de la institucionalidad y de la legalidad democrática, también se desplazó por esta otra vía, ¿cierto? De la lucha callejera, de los movimientos sociales. Y eso creo que es un elemento que no le hemos prestado toda la atención necesaria desde un punto de vista de elaboración política. Que no se quede en la pura como celebración un poco intuitiva, mira qué bueno que está la gente en la calle marchando, en fin, sino que, bueno, ¿qué se puede hacer a partir de ahí? Creo que por ahí puede haber una beta interesante de explorar. Ya. La penúltima pregunta. Usted en la conclusión del trabajo dice que este elemento de divergencia, antagónico, contradicciones, de proyectos, de estrategias distintas entre rupturistas y graduristas es uno de los factores determinantes de la derrota. Y imposibilitó incluso la defensa, sucumbió ante el golpe y sucumbió, los efectos sobre estas dos tendencias independientes de las responsabilidades fueron iguales post golpe, ¿no? La dictadura golpeó a la clase obrera, a los rupturistas, a los no rupturistas, al enemigo interno en su conjunto. Y quería situarlo en una afirmación, a ver qué opina respecto de justamente de esa afirmación que usted hace en comparación a un documento que sale en diciembre de 1973 de la Comisión Política del MIR, donde se dice, en ese texto, digamos, en general, se lee de forma muy clara que la derrota de la Unidad Popular es la derrota del reformismo y no de los revolucionarios. Esa tesis, por cierto, operó sobre montones de nosotros un largo tiempo, y esa mochila no se cargaba. Entonces, incluyéndome, incluyéndose, bueno, con mayor razón puede explayarse a ver qué nos dice de esa diferencia y cómo llegó hoy día a una conclusión distinta. Ahora, yo creo que en términos estrictamente teóricos, lo que decía en ese momento el MIR y lo que decía Miguel Enrique en particular ¿Sí? era correcto. O sea, efectivamente lo que había fracasado era el experimento de la Unidad Popular, porque el otro, el que estaba en ese momento propugnando el MIR, no se había puesto a prueba. Era una referencia más bien abstracta, digamos, pero no es algo que se hubiese estado desarrollando más allá. Ahora sabemos más también que entonces de que sí en el MIR hubo alguna mayor continuidad en el desarrollo de una política militar, de lo que en algún momento se pensó. No es que todos los miristas después del 4 de septiembre se fueron a trabajar a las poblaciones y a las corridas de cerco. Se mantuvo una línea de trabajo militar que ahora sabemos más por los documentos que se descubrieron hace algunos años, ¿no? Que se mantuvieron en la clandestinidad durante mucho tiempo, pero fueron, digamos, planes, fueron proyectos que no tuvieron un desarrollo muy, muy importante y que en el momento en que se puso todo a prueba, en el momento de los que hubo, o sea, el MIR o el PS o quienes estaban por la vía rupturista no pudieron juntar más de, no sé, 500 personas armadas para hacerle frente a las Fuerzas Armadas Profesionales de Chile. O sea, ahí es donde se pone a prueba la viabilidad o no de una táctica, y ahí, o sea, los resultados hablan por sí solos. Entonces, creo que, repito, intelectualmente, teóricamente era una afirmación correcta. En la práctica esa propuesta no prosperó y fue arrasada por el golpe. Pero tampoco, y mirando ahora ya más en lo que siguió, hacia la capacidad que tenemos de mirar retrospectivamente, ¿no? Tampoco la propuesta de la confrontación armada que se intentó desarrollar
a partir del 73 y hasta el 90, tampoco le fue mucho mejor. También fue derrotada, en sus propios términos. Sí. O sea, hubo una derrota militar. Yo sé que cuesta de repente decir eso y siempre se desatan, digamos, pasiones muy intensas porque además lo que se puso en juego y los costos que eso tuvo fueron altísimos. Y yo los conozco porque estuve ahí, digamos, y sé que no es algo que se puede decir livianamente, pero en la práctica, mirado desde el punto de vista como lo hace la estrategia militar, ¿no es cierto? Ganamos o perdimos, perdimos. ¿Ya? Entonces, no funcionó el reformismo o el gradualismo durante la Unidad Popular, pero tampoco funcionó la vía armada y la construcción de un ejército popular en los 17 años que siguieron al golpe de Estado. Entonces, desde hoy, yo creo que estamos en condiciones de decir ninguna de esas dos propuestas prosperó. Yo iría aún más lejos. Si uno analiza lo que ha sido la experiencia de la izquierda revolucionaria en América Latina, con la posible excepción de Cuba, yo diría que la estrategia de la vía armada tampoco le fue muy bien. O sea, hay que mirar en qué está Nicaragua hoy en día, digamos, donde hubo una revolución armada victoriosa, pero que después como que implosionó, así un poco como lo que le pasó a la Unión Soviética, por los mismos años, por lo demás. Entonces, tampoco es que esa propuesta haya tenido resultados tan exitosos. Y por lo tanto, si estamos en el plan de pensar en serio políticamente, no solo si vale la pena rescatar el sueño socialista, que yo creo que sí vale la pena, que los valores y los principios y las formas de concebir la convivencia humana que están detrás de esa propuesta siguen siendo muy vigentes el día de hoy y sin duda mucho más dignos de defensa y de admiración que el capitalismo en el cual vivimos. Si tomamos en serio eso y seguimos pensando que vale la pena rescatar algo de eso, no podemos evitar la evaluación de la forma en que tratamos de hacerlo en el pasado y que no nos funcionaron. Ahora, que no haya funcionado una vez no significa que no vaya a funcionar nunca, pero hay que partir por lo menos por tomar conciencia de que no funcionó y tratar de entender por qué no funcionó. Y ahí es donde yo vuelvo a insistir, tampoco es que yo tenga la película tan armada ni tan clara, ¿no? Estoy reaccionando un poco a estas preguntas bajo la línea de flotación que me estás haciendo tú. Pero creo que de repente hay recursos que no hemos calibrado ni hemos mirado con la suficiente atención. Vuelvo a hablar del tema de la movilización social, pero que tampoco por sí sola basta, porque retrotraigo lo que decía hace un rato, si esto no se canaliza, no se proyecta para algún lado, va a disiparse, digamos. Por mucha energía que se haya acumulado, si esa energía no se lleva para algún lado, se va a diluir. Creo que ahí hay un punto que hay que considerar. Y el otro punto es que tenemos que mirar con mucha frialdad y con mucho realismo el mundo y el Chile en el cual nos toca vivir hoy, que no es el Chile de 1970. Los actores sociales no son los mismos, aunque algunos de los problemas y las contradicciones tengan claras resonancias, pero el pueblo chileno actual no es el pueblo de 1970 ni es el pueblo de 1920. Y ahí a mí me gusta la propuesta, la idea que levantó Carlos Ruiz del nuevo pueblo. Hay un nuevo pueblo que está en las calles, que es la principal herramienta con la que contamos para avanzar hacia algo mejor que lo que tenemos, pero hay que partir por conocer ese nuevo pueblo y entender cuáles son las claves mediante las cuales se concibe a sí mismo y se comporta. Y eso es otra tarea pendiente. Ya. Y la última pregunta justo tiene que ver con alguna de las afirmaciones respecto al socialismo y de Carlos Ruiz, que por ahí en prensa fundamentalmente, en entrevistas junto con Arratia han señalado la importancia de mirar en retrospectiva la experiencia de la Unidad Popular, los 60 y la experiencia de la Unidad Popular en particular, a propósito de una reivindicación actual respecto al socialismo.
Entonces dice, hay que rescatar esa experiencia y rescatar elementos de esa experiencia, de esa práctica, pero también elementos de esa construcción socialista. Ahí mi pregunta es, en el caso de usted, ¿qué cosas rescataría tanto de la experiencia de la Unidad Popular, como para cerrar este ciclo de entrevistas, qué experiencias rescataría de la Unidad Popular, qué aspectos, qué elementos, y qué rescataría también de la experiencia socialista, en el sentido que, como dice usted a propósito de Carlos Ruiz, este protocolo en la cosmovisión, también un concepto de moda, ¿no? De Carlos Ruiz, no existe la clase, no existe la clase trabajadora. Y por lo tanto, si rescatamos socialismo, lo rescatamos sin clase trabajadora, sin sujeto, ¿qué cosa? En esa combinación de la experiencia con ya la Unidad Popular, el socialismo, y con esta cosa del nuevo pueblo a cual hizo alusión recién. Eso. Facilita hasta la pregunta. Usted partió, usted lo último lo dejó ahí. ¿A qué rescato? Yo voy a anunciar nomás porque no pasamos a elaborar. Yo creo que lo que ya dije, rescato el horizonte utópico hacia el cual se dirige el proyecto socialista. Una sociedad igualitaria, con justicia social, donde las personas efectivamente se sienten parte de un colectivo, de una comunidad, y no átomos que flotan en el espacio y que compiten entre sí. Podríamos elaborar más eso, pero esa utopía yo la rescato, creo, sigue siendo válida. Respecto de la experiencia de la Unidad Popular, cosas que ya he dicho. Rescato la unidad, el concepto de que sin unidad no va a llegar a ninguna parte. Rescato la capacidad de levantar un programa, por mínimo que fuera, pero que era un programa que tenía una proyección, aunque las vías por las cuales se inclinó Allende la Unidad Popular no fueran las rupturistas, la proyección de ese programa sí lo era, porque apuntaba a una transformación bastante radical de las relaciones de dominación y de propiedad, etcétera, digamos, de la sociedad chilena realmente existente. Entonces rescato la capacidad de construir un programa que, siendo mínimo, tuviese la capacidad de trascender más allá de los límites del sistema en el cual nos estamos moviendo. Rescato la historicidad, o sea, creerse el cuento de que la historia no la hacen los poderes fácticos ni las fuerzas abstractas de la naturaleza, sino que la hacen las personas. Y especialmente las personas más golpeadas, más castigadas y más postergadas por el orden vigente. La Unidad Popular, sin esa convicción, no habría llegado a donde llegó. Y fue por eso que le pusimos nosotros ese nombre al libro, a ese título, cuando hicimos historia, porque creemos que es uno de los elementos más rescatables de ese proceso, en que las personas comunes y corrientes, de carne y hueso, se hayan creído el cuento, diciendo, nosotros somos capaces de hacer algo distinto y mejor, hagámoslo. Que es algo que se perdió mucho con los años de la dictadura y con el gran letargo que vino después. Y rescato por una vía negativa la necesidad de conocer muy bien al adversario, tomarle la medida lo más exactamente posible y saber de qué es capaz. Y por tanto prepararse mejor para eso de lo que se preparó Allende y parte de la Unidad Popular. Y toda la Unidad Popular, porque más allá de los discursos, como hemos dicho muchas veces, capacidad concreta para enfrentar lo que se venía anunciando desde prácticamente el día 1, no hubo mucha en la concreta. Eso rescataría yo. Ahora, la pregunta final tuya, que fue no solo bajo la línea de flotación, sino un torpedo ya directamente. Usted nos enseñó en el pregrado y en el magíster, recuperar la clase, hacía cursos sobre la clase trabajadora y ahora sale con esta otra cosa. El tema de la clase. Yo creo que las clases siguen existiendo, pero que no son exactamente las mismas, no responden a las mismas lógicas o claves de sentido que las clases del Chile de mediados del siglo XX. Porque el capitalismo actual no es el mismo. O sea, mientras haya capitalismo van a haber clases dominantes y dominadas. Y van a haber clases explotadoras y explotadas. Eso es consustancial al capitalismo, ¿ya? Y por tanto lo que ha habido ha sido una metamorfosis de la estructura de clase
pero no una desaparición de la misma. ¿Ya? Entonces creo que si ahora hay gente enojada, dispuesta a salir a la calle y a tratar de echar abajo este sistema neoliberal, es porque hay personas y clases que siguen siendo explotadas y que por lo tanto eh, tienen todo el interés del mundo y todas las ganas del mundo en cambiar el sistema. ¿Ya? Ahora, esas clases no son las clases del siglo XX clásico, son otras, y responden a otros estímulos, responden a otras coordenadas, responden a otras formas de ver el mundo y de verse a sí mismas. Y por lo tanto, de repente si nos quedamos muy pegados en lo que fueron las fórmulas de la izquierda del siglo XX para hacer frente a la coyuntura actual, eh, como existe un poco la tentación de hacerlo, ¿eh? O sea, esto de heroizar lo que fue la experiencia del siglo XX, y creo que tiene mucho de heroico, y creo que amerita, pero no necesariamente al punto de tratar de reproducir mecánicamente los análisis y las conclusiones y las proyecciones que en ese momento se justificaban, pero que ahora no. Entonces, insisto en lo que dije hace un rato, creo que si bien las clases explotadas y explotadoras siguen existiendo, son diferentes y hay que conocerlas en lo que son actualmente. Porque si no, no vamos a poder transformar esta energía crítica en energía constructiva, en energía proyectual. Porque, no sé, de repente, por decir una sola cosa, el año 70 era como muy evidente que el Estado era un objeto fundamental de la acción política, ya sea porque se le quería penetrar y cooptar por dentro, porque se lo quería asaltar y transformarlo en otra cosa. Pero el papel que tiene el Estado hoy en día es muy distinto. Y de hecho muchos, sobre todo los sectores más jóvenes de este nuevo mundo popular, son muy escépticos y muy desconfiados respecto del Estado y de todas las estructuras de autoridad, sean las que sean. Entonces, tampoco yo creo que el Estado se vaya a disolver de la noche a la mañana, pero creo que es importante para efectos de levantar consignas, ¿cierto? Que efectivamente movilicen a este nuevo pueblo, a esta nueva clase, estas nuevas clases dominadas. Hay que entender de dónde viene ese sentimiento de desconfianza hacia lo estatal y ver qué es lo que podemos hacer con ello, o sea, cómo procesamos eso. Sí quiero decir una cosa, que creo que el marxismo más clásico erró al decir que la clase trabajadora era el único sujeto del cambio histórico hacia el socialismo. Y los propios liderazgos revolucionarios de aquellos países donde se hicieron revoluciones socialistas, yo creo que se hicieron cargo de ese error. Y las principales o las más importantes revoluciones exitosas se basaron no tanto en la acción de la clase obrera clásica, industrial, como en el campesinado y otros sectores, ¿no es cierto?, de la sociedad. Creo que esta visión un poco más diversificada de lo que son las clases explotadas es algo que es muy pertinente a la radiografía social de lo que es el Chile actual, y que implica tener que, de alguna forma, hacerse cargo o responder a las demandas de una clase que no es una clase, sino que son muchas clases en paralelo y que no tienen necesariamente la misma reivindicación. Pero sin todas ellas empujando al mismo tiempo en la misma dirección, vamos a tener 30 o 50 años más de neoliberalismo. Bien, profesor, no sé si quiere cerrar con alguna idea, algo que se le haya quedado, como los programas de televisión, ese minuto de confianza. Si quiere plantear alguna cosa que se le haya quedado por ahí guardadita. O sea, he quedado en un estado de agotamiento total después Sí, llevamos una hora y media. Bueno, profesor, de este interrogatorio al cual fui sí, sometido. no, fue una conversación muy grata, profesor. Como siempre, agradecer la voluntad
propósito de voluntarismo, de estar ahí siempre dispuesto para las invitaciones, para el debate, también con las posibilidades actuales que nos ofrece este medio, pero también pensando un poco en las afirmaciones que se hacen respecto al presente. Y ese es el sentido que le dimos a este ciclo de debate, es decir, revisar la experiencia de la Unidad Popular, mirando, poniendo los ojos justamente en el presente. Así que agradecemos, digamos. Me gustaría decir una última cosa, y creo que es muy importante en este momento para nosotros como izquierda, y es que nadie tiene la fórmula mágica por sí solo, o en un pequeño grupo así como de iluminados, que nos va a sacar de este atolladero y que nos va a permitir aprovechar esta oportunidad histórica en la cual estamos situados. O sea, este es un momento de inflexión histórica, no se da muy seguido, o sea, es como cada 50 años más o menos, y nos está tocando a nosotros vivirlo. Y no tenemos las hojas de ruta y los manuales y las fórmulas establecidas que sí tenían o creían tener nuestros antecesores de los años 60. Entonces creo que es muy importante como para no volver a meter la pata, partir de ese acto de humildad, de decir, miren, ¿no? Nadie tiene la fórmula mágica, nadie sabe cómo es realmente este nuevo pueblo chileno, qué es lo que realmente quiere, cómo se va a comportar en esto y qué indicaciones hay que darle como para llevarlo para un lado o para otro. Entonces, lo que yo creo que más se necesita ahora es una dosis de humildad que nos permita tomarle el peso a la magnitud, digamos, de la tarea que tenemos por delante, pero a partir de una evaluación muy aterrizada, con los ojos muy abiertos y con la mente muy abierta de dónde estamos y con quiénes estamos y no pensar de que tenemos nosotros la única respuesta posible y que si somos 10 y nadie más nos cree, todos los demás están equivocados y nosotros no. Creo que ese fue uno de los grandes errores de la izquierda en el siglo XX y creo que no deberíamos repetir. Bien. Profe, en nombre de Robinson Silva de la Austral, que lo conoce muy bien usted, en nombre de Viviana Bravo de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en nombre de Igor Boykovic, que creo que lo conoce también y ya algo, ¿cierto? A Ignacio Ponce, que también es estudiante del doctorado de usted, de la USACH, en nombre de Ibeldo Soya y Claudio Pérez, que somos de la Universidad de Valparaíso, le damos nuevamente las gracias, un abrazo enorme, gracias por participar con nosotros y de aportar a este debate. Así que lo dejamos igual que a todos, invitados a las próximas sesiones. La que viene va a estar, para recordar, va a estar a cargo de Orgoico, que tiene que ver con la derrota de la Unidad Popular en 1973, particularmente concentrado sobre esos factores. Bueno, quedamos hasta acá. Agradecer también a Resumen Latinoamericano que están apoyándonos desde Concepción con las transmisiones. Así que un saludo a todos aquellas y aquellos que participaron hoy día escuchándonos hoy día, lunes, hasta las 8:30 de la noche. Profesor Pinto, muy bueno para hablar, así que no alargamos. Yo. Ya, muchas gracias, profe. Hasta luego. Quedamos hasta acá. Hasta la próxima, entonces, mandamos invitaciones. Chao, Claudio, todas. Chao.